Dios los bendiga grandemente. Hoy, como vamos a ver, el título que le he puesto es El mayor milagro de Dios para tu vida. Comúnmente cuando hablamos de milagros y hacemos referencia, verdaderamente lo que esperamos, por ejemplo, es sanidad en una situación de enfermedad. Esperamos ese milagro de sanidad. En el tema de la economía también lo mismo. O sea, donde hay una situación que nos aprieta, comúnmente esperamos ese milagro de solución. Ahora bien, ya les anticipo que ese concepto es un resultado, no es el milagro en sí. Hemos entendido por muchos años que eso es el milagro. O sea, hemos visto por la mano de Dios que se han levantado paralíticos y ese era el milagro. Y eso lo llamamos milagro. Bien, el tema puntual es que eso que nosotros entendemos como milagro es el resultado del mayor milagro, del gran milagro que Dios ha hecho para vos y para todos los que creen. Primeramente vamos a entender qué significa milagro específicamente. Por ejemplo, en el Nuevo Diccionario Bíblico Ilustrado, la definición de milagro es una intervención sobrenatural en el mundo externo que aporta una revelación singular de la presencia y del poder de Dios. Dos cosas van ahí unidas. Pablo Deiros, en el Diccionario Hispanoamericano de la Misión, dice que es un evento que parece desafiar toda explicación racional. Involucra la superación de las leyes naturales conocidas o la instrucción de lo sobrenatural en el reino de lo natural. Y ese es atribuido a la intervención divina. Para empezar a ver, vamos a ir a Éxodo 7 y vamos a ver el versículo 3. En el Éxodo 7:3 dice: y yo endureceré el corazón de Faraón y multiplicaré en la tierra de Egipto mis señales y mis maravillas. En otras traducciones, maravilla está traducido como milagros. Entonces aquí vemos que después de que Dios lo manda a Moisés a pedirle a Faraón, esto es el entorno, el marco, la primera vez que le vaya a pedir liberación, ustedes se acuerdan que el Faraón se enojó peor y le dio más carga. Quiero que tengan presente esto porque es común que cuando Dios viene a nuestra vida, todas las cargas, todos los problemas parecieran que vienen todos juntos o empeoran. Y ese es el tema puntual. Eso hay que tenerlo presente porque todo este relato va a dar forma a lo que nos está pasando comúnmente. Quiere decir que nos aprieta más la situación, pero para una sola cosa, como dijimos, y que estaba acompañada
en lo que decía la definición de Ventura. La presencia y el poder de Dios. Es decir, todo lo que alrededor te esté pasando es para que vos empieces a notar la presencia de Dios y su poder. No obstante, en hebreo específicamente, la palabra dice maravilla, milagro, prenda. Y la otra, que dijimos que iba a hacer señales, se define como bandera, baliza, monumento, augurio, prodigio. Es como dar algo por señal. Y con esta introducción entramos específicamente a 1 Corintios 1:18. Creo que ya algunos lo habrán visto o escuchado. Y dice, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros es poder de Dios. Y acá está la primer señal que Dios nos dejó. Hablamos de señal, prodigios y milagros. La señal que se ve, específicamente Él la dejó en la cruz. Específicamente dejó la cruz para que sea una señal. Pero no una señal nada más como muchos lo pueden entender, Jesús en la cruz. El punto es que la prédica de la cruz o palabra de la cruz, Pablo bien lo dice, pero nosotros en el versículo 23 de 1 Corintios dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado. Entonces, aquí está la señal, la cruz y a Cristo crucificado. Esa es la buena nueva. Eso es la señal que Dios dio para vos, para mí, para todos, como dice Pablo, los que creen, los que creemos. Esto es poder de Dios. Y acá volvemos a la misma palabra, la presencia y el poder de Dios. Es decir, que cuando nosotros empezamos a tener confianza en la obra de Dios que hizo con su Hijo, que hizo con Jesús en la cruz del Calvario, crucificado y resucitado, desde ese momento está la señal y está el milagro. Pero ¿por qué digo que esta es la señal del gran milagro? Porque si no fuera por Jesucristo crucificado, yo no hubiera sido sano, yo no hubiera sido libre, yo no hubiera sido redimido. O sea que ese gran milagro que va en contra de toda naturaleza y hasta en contra de todo entendimiento. Por eso Pablo les está diciendo aquí que es locura a los que se pierden. O sea, a los que no creen en eso. Pero específicamente en la palabra acá mismo, esto es, a nosotros, dice, nos incluye en ese gran milagro de Dios. Es decir, que todo eso es la señal más el milagro que
comúnmente no se ve, como dije. En una de esas vemos el resultado, o sea, vemos la sanidad, vemos la liberación, que eso es resultado del gran milagro de la cruz, del gran milagro que Dios ha hecho para vos. Es decir, es como que está latente. Donde yo abro, voy a dar este ejemplo. Nosotros tenemos todos, la mayoría, en la provincia, tenemos tanques de agua. Y el tanque de agua está lleno siempre de, por supuesto, agua. Ahora, lo único que tengo que hacer es abrir la canilla y empieza a correr el agua. Ahora, imagínense el tanque como el río de Dios corriendo, y cuando vos prácticamente crees en la obra de nuestro Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, ese grifo se abre y el río de Dios viene corriendo por tu vida. Y digo viene corriendo por tu vida y haciendo, porque cuando Pablo en el mismo versículo dice, esto es, ese está sucediendo, es un activo, es un presente, que en el momento de que vos estás creyendo, está pasando. Ese río de Dios te está dando vida, te está dando sanidad, te está dando liberación, está dando los resultados de ese milagro. Eso es el gran milagro que Dios ha hecho para vos. Y que nosotros lo entendíamos como que lo teníamos que esperar. Pero no. El tema puntual es que la obra de Cristo Jesús ya lo ha hecho. Porque Pablo, cuando te incluye y dice creemos todos así, es algo tremendo que empieza a cambiar tu mente, te empieza a cambiar tu vida y hasta empieza a cambiar tu seguridad, porque tu seguridad ya no se sustenta en vanas palabras de hombres bien dotados en prédicas, sino en la obra de Cristo Jesús. Y por ejemplo, vamos a ver, hemos hablado de sanidad. La palabra dice que en Isaías 53, 4, 5, es reconocido, pero no quiero comerme ninguna palabrita. Isaías 53 dice, versículo 4, ciertamente llevó él nuestras enfermedades. ¿En qué momento? ¿Hoy? ¿Hoy va a llevar mi enfermedad? No, la realidad, el milagro ya está hecho en la cruz del Calvario, porque Isaías hace referencia al Cristo crucificado. Es decir, que tengo que tomar esa realidad. Aunque mi cuerpo esté, o mi situación esté diciendo otra cosa a mis ojos, pero la palabra de Dios es sí y amén. Y dice, y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Entonces, si vemos estos versículos,
Le digo, si lo empezamos a estudiar o lo empiezan a estudiar, empiecen a ver todo lo que la cruz o lo que Cristo ha hecho en la cruz como milagro hacia mí, hacia vos. Sufrió nuestros dolores, tuvimos por azotado, por herido Dios, mas el herido fue por nuestras rebeliones. Y así, con un montón de resultados que tiene la obra de Cristo Jesús, un montón de resultados, ese milagro tiene un montón de resultados para nuestra vida, como por ejemplo otro, que muchas veces nosotros mismos, a veces decimos no, pero yo no estoy completo. Vamos a leer Colosenses 2:10. Dice, y vosotros, ¿qué tiene alguno tiene la palabra ahí? ¿Qué dice? Y vosotros estáis completos en Él. Exacto. Ahora, ¿en quién? En Cristo, en el Cristo crucificado. Estoy completo. Entonces, si yo empiezo a pedirle al Señor en una oración, Señor, completa la obra que has hecho, o sea, ¿qué es lo común y qué es lo que se ha venido enseñando y se sigue enseñando? No obstante, hoy Dios está trayendo, por lo menos a mi vida, y lo comparto, otra revelación. Y es esto. Yo no le puedo pedir a Dios, completame, si ya hace más de 2020 años, ya en la obra de Cristo Jesús, ya me incluyó y me hizo completo. ¿Me entienden a lo que voy? Es el milagro mayor ya, y uno empieza a sentirse completo, aunque vienen por supuesto pensamientos, uy sí, pero yo estoy incompleto, yo no hice esto, yo no hice ayuno, yo no oré o lo que fuese. El punto es que Él te está diciendo acá, estás completo. Y así podemos seguir buscando en toda la palabra, más en lo que es, en todas las que escribió Pablo, que es el Evangelio para los gentiles, específicamente, y van a ver que decimos otra. Colosenses, seguimos en 2:14. Dice, anulando el acta de los decretos que había en contra de nosotros. ¿Cuándo lo anuló? Les pregunto. Ahora ya me tienen que saber contestar. En la cruz del Calvario. Entonces, yo no tengo ningún acta, ningún decreto en contra mía. ¿Me lo quieren hacer creer? Seguro que te lo van a hacer creer. Quieren hacerlo creer. Muchísimos. Y hasta el mismo enemigo te lo quiere hacer creer. Te quieren hacer creer que ellos pueden obrar con esas hechicerías y brujerías que hacen, que las ponen enfrente de tu casa, que las hacen en tu nombre y todo eso. Ellos creen que pueden hacerte algo. Pero acá está diciendo, toda maldición, todo acta, todo decreto en contra mía, ¿dónde está? Se fue en la cruz del Calvario. Esa es la seguridad. Por eso te animo, una de las cosas es a no tener miedo de nada que te estén diciendo. Uy, mirá lo que te hicieron, mirá, te hicieron esto, te hicieron esta macumba, te hicieron esta hechicería, te hicieron este trabajo. No, porque aparte hay algo fundamental. Dice la palabra, 1 Corintios 1:30. Mas por Él, por Dios,
viene hablando, estáis vosotros en Cristo. ¿Dónde estáis? ¿O dónde estamos? ¿Dónde estás vos? ¿Dónde estoy yo? Porque Dios nos puso en Cristo. Ahora, volvamos al tanque. Imaginemos que es agua, ¿sí? Y Dios, que eso es todo el tanque, es el río de Dios. Vamos a suponer que representa a Cristo. Dios te agarró de acá y te tiró ahí adentro. Estás en Cristo, ¿sí? Estás en el medio de la piscina, por ejemplo, abajo de todo, en el medio de la piscina. Todo el agua, todo el río de Dios te cubre, toda su presencia te cubre. Y si lees y cambias un poquito, te vas a Efesios 6 y empieza a decir que nosotros nos tenemos que poner el yelmo de la salvación, los zapatos, pero todo eso, toda esa cobertura, también representa a Cristo, porque Dios te puso dentro. Y la cobertura que tú tienes, como tenemos todo, es la obra de Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y cuando empezás a notar toda esa realidad y empezás a decir, no puede ser, es de locos, como Pablo bien lo dice en 1 Corintios, es de loco, ¿cómo voy a poder creer que Dios ya hizo toda la obra para asegurar tu vida y mi vida? Es de locos creer que ya está toda completa la obra de Cristo. Pero esa locura hace que el poder de Dios y la presencia de Dios en tu vida cada día sea mayor y tengas menos duda, menos miedos, no importa la situación que vos estás pasando hoy. Porque sabés que Él es el que te cuida, sabés que como a Faraón le ha pasado, sabés que el enemigo se va a enojar, sabés que va a haber, como dice, otros que no van a creer en esta locura de que solamente Dios ya lo hizo todo. Y la gran felicidad que te empezás a notar porque la presencia de Dios está en tu vida, empieza a cambiar hasta toda tu oración. Porque después de este milagro, cuando vos lo empiezas a palpar, los resultados de este milagro, empezás a palpar y solamente tenés alabanza para Él. Ni siquiera le vas a pedir porque ya sabés que todo el dominio lo tiene Él. Y esa realidad empieza a fluir desde los pies, por los poros, por los brazos, y empieza a exaltarte a ti. Y sale solamente adoración para el gran Rey, adoración para nuestro Señor, porque Él dio la vida por vos. Y adoración a Dios, porque no puedo entender que Él haya hecho esa obra que no esté perfecta. Y cuando empezás a entender que esa obra ya es perfecta, estás en la gloria de Dios. Es como ya no entendés un montón de otras cosas, porque la misma presencia te hace notar la diferencia de lo que hemos vivido. Pero vos estás para este tiempo de esta nueva revelación, tiempo en el cual
Dios te ha escogido y lo que estás pasando es solamente para empezar a conocer, así como conoció el pueblo de Israel, el poder de Dios en cada señal, en cada prueba, hasta que los sacó a libertad. Y eso es lo que Dios está queriendo que hoy entiendas. Ese es el fundamento. Ese es el fundamento. No hay otro fundamento, dice Pablo, sino que el fundamento es Cristo. Y es Cristo crucificado. Y me acuerdo ahora, sobre ese fundamento una prédica, creo que la diste vos, Kate, sobre cómo sobreedificar sobre ese fundamento. Y con esta revelación, con el Cristo crucificado, vos empezás a cambiar la sobreedificación, Porque es seguro que cuando vos empezás a filtrar todo por la cruz y de Cristo y a Cristo crucificado, cuando empezás a filtrar sobre ese fundamento, tu vida está creciendo con piedras preciosas, con oro y no con hojarascas. Ahora, si cambias el fundamento, es como es que estás edificando sobre la arena. No importa el argumento mayor que pueda ser, puede ser muy sólido, puede ser muy grande, pero estás edificando sobre arena. Pero en lugar de, si seguís edificando por la prédica de la cruz y a Cristo crucificado, estás edificando sobre la base, sobre la roca, sobre lo que Dios hoy quiere enseñarte, que es algo tremendo, es algo poderoso. Y yo sé que en estos momentos algo les está dando vuelta en sus corazones. La presencia de Dios está viva, porque esta palabra es viva y es eficaz. Eso es lo que hace la diferencia. Porque Pablo dice a todas las cartas que le manda, cuando recibiste la palabra de la cruz y verdaderamente a Cristo crucificado, tu fe te ha asegurado. Ni siquiera, porque este es otro estudio, ni siquiera tengo que esforzarme en creer, porque esa misma obra, Dios mismo, cada palabra de vida que vos recibís, cada palabra de Dios, no de hombre, cada palabra de Dios que vos recibís va con poder, y ese poder a ti te trae seguridad, como cuando le habló a Abraham: vete de tu tierra, y él no dijo nada, pero en Abraham estaba creando esa fe, esa presencia de Dios, presencia que ha cambiado a Abraham totalmente, hasta que después cambia un poco y Abraham se tira para otra línea. Pero en los primeros días de Abraham, si ustedes lo leen, ustedes ven que Abraham es como que decía siempre, ni responde, pero directamente le dice: sal de tu tierra, y él se va. Puede haber algunas vueltitas, pero anda a este lado, y él iba, y no discutía en esto, por ejemplo, que estábamos viendo
Colosenses 2:10. Dios te está diciendo, o Abraham, imagínense, Dios a Abraham le dice, estás completo. A vos te está diciendo completo. Abraham ni discutió, lo asumió, lo creyó. Y como dice, pese cuando le da la palabra de que va a tener un hijo propio, no vio los inconvenientes de ya tener tantos años, no vio que la matriz de su esposa no podía tener hijos, sino prevaleció en la palabra de Dios. Y hoy te estoy animando a que prevalezca en la obra de Cristo Jesús, en la palabra de la cruz, en ese Cristo crucificado, en ese mantente firme y vamos a ver la gloria de Dios. Porque Él también nos dice, cosa que ojo no vio, ni oído han escuchado, ni han subido a corazón, son las que tiene preparadas para vos que lo estás amando. ¿Escuchaste? Son las que tiene preparado para vos, cosas nuevas, antes esto no se ha escuchado. Y esa es la ventaja, cosas nuevas tiene para vos. Por eso te animo, no te separes de la obra de Cristo Jesús. Analiza todo, primeramente por esa obra perfecta. No dudes de que no es perfecta. No dudes de que no te hizo perfecto. Por supuesto que si miramos todo y va a haber muchas personas, va a haber prédicas en las cuales lo primero que te toca es tu sentimiento, haciendo decir que a vos te falta algo. Si querés, releero, pero yo te digo, estás completo, estás completa en Cristo Jesús. Eso es analizar todo lo que vos recibís en toda la web, de todas las palabras. Eso es analizar y filtrar. A mí el Señor que me dice que estoy completo en Él por la obra de Cristo Jesús. Y yo solamente por ese milagro que Dios ha hecho para mí y para vos, y que te puso en Cristo, verdaderamente es la gloria. No me alcanzan las palabras para explicar verdaderamente la gran diferencia del caminar, la gran diferencia de la seguridad. Y vos no hace mucho le has comentado al Señor que tenías miedo. Bueno, esta es la respuesta. Esta es la respuesta. Porque cuando vos empieces a creer que solamente estás recibiendo, está a disposición, está tan cerca de tu corazón, esa palabra viva, esos resultados de la obra de Cristo Jesús, como obra perfecta de Dios para tu vida. Ese es el gran regalo. Te reitero, solamente vemos los resultados. Y los resultados no pueden ser negativos. Que nos quieran hacer entender que son negativos es otro tema. Quería cerrar con lo último que en Colosenses 2:15 dice: y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Acá dice que Él triunfó
Y vos podés decir, no, pero yo no. No, pero yo te digo, de lo que hemos hablado y de lo que Dios hizo, Dios me puso en Cristo. Y si Cristo triunfó, tú, yo, hemos triunfado. Y por eso, yo siempre digo, un día más de victoria. Esa es la realidad. Cada día es un día más de victoria. Así que no puedo decir que no soy un triunfador. Lo vemos, mi análisis con lo natural, y puede decir que me vea que no soy un triunfador. Pero en Cristo, donde estamos completos, donde no solamente eso, sino que segunda en Colosenses mismo 2:11 dice, echó de vosotros el cuerpo pecaminoso y carnal. Mire, en estos versículos nada más le di en todo el entorno de todo lo que se ha predicado, en el cual estábamos haciendo guerra espiritual, o en un tiempo vino esa ola de guerra espiritual, porque teníamos que ganarle y teníamos que mostrarle al enemigo que era un vencido. Yo no le tengo que mostrar nada. ¿Por qué? Porque no gasto, como se dice en buen criollo, pólvora en chimango. No me preocupa eso. Porque cuando empezás a tener esa presencia de Dios, ni siquiera, vuelvo a reiterarte, ni siquiera me preocupa la guerra espiritual. Me preocupa, sí, darle toda la gloria, toda la honra al Dios Padre y a nuestro Señor Jesucristo, porque Él me ha hecho un triunfador, porque me ha sacado todo, ha sacado el cuerpo de pecado, y todo esto es lo que les puedo compartir y lo nuevo para mí, por lo menos. Otro en una de esas ya para otro es viejo. Para mí es nuevo y es algo precioso. Dios seguramente les va a estar dando de a poquito, como me ha dado a mí, revelación sobre esto, sobre la cruz y a Cristo crucificado. Y cierro, no se olviden, Dios, al dar a su Hijo, fue una obra perfecta, completa. No necesita de nada esa obra. Dios los bendiga grandemente.